Es un edificio muy desconocido para casi todo el mundo con el que me he encontrado en los pases, en las proyecciones. Yo lo conocí porque me dieron una beca del Festival de Gijón y de la Laboral, Centro de Arte. Me alojaron allí dentro y yo soy historiador del arte y tampoco conocía el edificio. Es un edificio que está de alguna manera escondido, nadie ha querido defenderlo demasiado desde cualquier posicionamiento político porque está demasiado connotado políticamente. Primero, el edificio entero es una propuesta de una fundación falangista en los años 40 que propone hacer este edificio con idea de que sea una alternativa a las universidades clásicas, ¿no? Es una universidad técnica donde se va a estudiar un tipo de conocimientos aplicados directamente a un trabajo concreto, y en los estatutos del propio edificio dice que va a ser un edificio solo para hijos de trabajadores manuales o de huérfanos de mineros fallecidos, etc. Respeto y veneración a nuestra historia, lengua y creencias. La historia del edificio es una historia, es un poco lo que cuento en la película, es algo que está a medio camino entre la utopía y la distopía, porque es algo que no es claramente un lugar de donde se ha extirpado el pensamiento crítico, sino que de alguna manera está eso y su reverso también, porque en ese lugar se podían ver películas que estaban prohibidas en el resto de España y cosas así que hacen que este lugar sea especialmente fascinante, ¿no? Toda la educación estaba encargada a una orden religiosa que era especialmente permisiva y que de alguna manera, aunque calcando el ideario nacional católico que estaba en toda España, ellos dentro de este sistema sí que de alguna manera intentaban potenciar un cierto pensamiento crítico. ¿A mí, por ejemplo? ¿Por qué no? Si es usted bueno. Yo quería aproximarme a este edificio haciéndole hablar, y para hacerle hablar yo quería ir al origen, y el origen ideológico que ha dado lugar a este edificio. Y ese origen ideológico está contenido en el cine contemporáneo de la creación de este edificio. No conviene despertar el miedo a los niños, hermano. Pues a mí me parece que conviene que tenga miedo de algo. Entonces, estos dos pilares, pedagogía y trabajo, han sido mi clave para buscar los recursos de diálogos concretos que nos muestren la ideología referida a pedagogía y a trabajo en esa época, en los años 40 y 50, durante la autarquía. Es un momento único de la arquitectura de este país. Es una cosa incomprensible cuando te lo encuentras por primera vez, y realmente es un edificio que funciona por capas y que hay que ir desvelándolo poco a poco, y es lo que intento hacer en la película.